¿Cómo están? Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que se celebra en el marco del curso para docentes multigrado que está desarrollando en conjunto la Universidad Iberoamericana y la Red Temática de Investigación de Educación Rural a figuras educativas del Estado de Puebla. En el marco de este curso hemos organizado de esta manera semanalmente webinars o conferencias, charlas a través de este medio que pretenden fortalecer los contenidos del propio curso. Es para mí un agrado que estén ustedes acompañándonos el día de hoy. Sabemos que es un día complejo por que se avecinan el tema de las vacaciones y más aún porque sabemos que para muchas personas el día de mañana tiene una celebración importante. Pero bueno, pues para nosotros es enorme gusto presentar el día de hoy la conferencia a cargo de la doctora Amanda Cano. Antes que nada me presento, me llamo Diego Juárez Bolaños, soy académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y responsable de la Red Temática de Investigación de Educación Rural y al mismo tiempo también responsable del curso que estamos celebrando en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. En ese marco me permito agradecer evidentemente a las autoridades del Estado de Puebla, en particular a las siguientes personas, al secretario de Educación, Melitón Lozano, a Erika Gómez, directora de Programas Federales, al igual que Alejandra Domínguez, subsecretaria de Educación Básico y Media Superior, a Ixchel Hernández, directora de Apoyo Técnico Pedagógico, Asesoría a la Escuela y Formación Continua del Gobierno del Estado de Puebla, y por último a la coordinadora de este curso también de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, Fabiola Moreno, que al mismo tiempo también es la coordinadora estatal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo básico. Bueno, después de dar estos agradecimientos, simplemente comento de manera general quién nos acompaña en la charla el día de hoy. Como ya les he mencionado, es la doctora Amanda Cano, quien actualmente es la jefa de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, que está ubicada en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ella cuenta con una maestría en educación con énfasis en evaluación institucional por la Universidad Veracruzana y es doctora en investigación educativa también por esta misma institución. Ha tenido una larga experiencia en temas de investigación, proyectos, publicaciones referentes tanto a la educación rural como al multigrado, y también sabemos que otro de sus temas de interés son las telesecundarias, en particular las telesecundarias también multigrado. Bueno, pues antes que nada, entonces, hasta aquí presento a la doctora Amanda Cano. La dinámica de la sesión va a ser la misma que en otras ocasiones. Escucharemos la presentación de la doctora Amanda Cano para posteriormente abrir un espacio para leer los comentarios, dudas que hagan ustedes a través del chat del propio Facebook. Les pedimos que cualquier duda que tengan o comentario en relación a la presentación de la doctora Amanda Cano, la puedan ustedes colocar en el chat del Facebook y nosotros las iremos reuniendo y al final de la propia presentación abriremos un espacio para hacer tales preguntas y comentarios a la doctora Cano y abrir un espacio de diálogo con todos ustedes. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, Amanda, y es todo tuyo el micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. En realidad para mí es un gusto poder participar en este conjunto de charlas. Sé que con esta se cierra lo relativo a este año en cuanto a este curso compete. En realidad para mí el poder participar siempre en actividades que apoyen la actualización, la formación de profesores de educación básica, pues es muy interesante y un compromiso profesional. Y bueno, la charla que les traigo el día de hoy toca el tema de la didáctica multigrado y su relación también con ciertas didácticas específicas. Entonces, espero les resulte interesante. Sabemos que pues ya estamos arrastrando un año complejo a nivel personal, familiar y laboral para todos.
Sin embargo, creo que también ha hecho posible este año en donde pues hemos tenido que trabajar por estos medios tecnológicos, el poder desarrollar este tipo de trabajo. Y bueno, aprovecho para dar también mi reconocimiento al doctor Diego Juárez, precisamente por promover este tipo de actividades tan importantes. Estoy muy orgullosa de pertenecer a la red y de que pues a través del liderazgo de Diego se concreten acciones como estas. Bueno, dicho lo anterior, les quiero comentar que esta charla la he dividido en tres aspectos, ¿no? En tres temáticas, por así decirlo. La primera va a tocar un poquito la cuestión histórica y evolutiva del multigrado, porque creo que para poder entender esos desafíos, esos retos didácticos que enfrentamos en nuestro hacer cotidiano el día de hoy, es importante ver qué ha pasado con este tipo de escuelas a lo largo del tiempo. Entonces voy a ir del pasado al presente y posteriormente a reflexionar un poco cómo miran los propios profesores su hacer diario en ciertas asignaturas en específico, como es el caso del español y de las matemáticas. Así que espero les resulte interesante. Bueno, primeramente me gustaría comentar que en esta revisión evolutiva del multigrado, sobre todo me voy a basar en un texto muy interesante, un artículo que yo les recomiendo revisar, consultar y leer, que es este de la autoría de Rodwell y de Garay, que lleva por nombre las escuelas unitarias en México, en una perspectiva histórica y un reto aún vigente. Mucho de lo que voy a comentar se asocia precisamente con este texto. Y es que, bueno, para entender al multigrado actual, es importante revisar qué ha pasado con la escuela unitaria a lo largo del tiempo y cómo es que interactúa con lo que hoy conocemos como escuela graduada, ¿no? O una institución que cuenta con grupos y grados escolares específicos, en el caso de las escuelas primarias. Bueno, y para ello me gustaría que reflexionáramos, y esto lo voy a traer a colación a lo largo de toda la charla que voy a brindar, tiene que ver con cómo estamos viendo, visualizando, con qué lente estamos mirando el multigrado que desarrollamos diariamente en nuestras aulas. Y eso tiene que ver también con un análisis histórico. Y hay dos posturas que surgieron a lo largo del tiempo y que están todavía vigentes y permanentes. Por un lado, el visualizar el multigrado como algo deficitario, como algo incluso pues que no debe estar o no debe ser, como un mal necesario, algo antipedagógico, algo a superar, o bien visualizar al multigrado como esta posibilidad de poder tener grupos heterogéneos, diversos, en donde niños de diferentes edades, intereses y capacidades interactúan y que eso nos enriquece. Entonces, es importante que nosotros pensemos cuál es nuestra visión y cuál es nuestra perspectiva del multigrado y entender cómo se va gestando en nuestro país este tipo de perspectiva en particular. Bueno, a este respecto, si nosotros hacemos una revisión histórica, vamos a ver que a lo largo del tiempo se va instalando esta idea de la superioridad de la escuela graduada sobre la escuela unitaria. Yo aquí les hice un pequeño esquema y Rodwell lo comenta, lo señala en ese escrito al que me referí, que por muchos siglos la norma o lo que estaba presente en la mayoría de las escuelas, pues era el trabajo de un solo profesor a cargo de pues estudiantes de diversas edades, de de diversos conocimientos que interactuaban de manera cotidiana. Sin embargo, fue hacia finales del siglo XIX que empieza a echar raíces esto de la escuela graduada, tal cual la conocemos hoy en día, ¿no? Y de
visualizar que pues era mejor contar con grupos divididos por grados en donde hubiese también varios docentes atendiendo estos grupos. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad no tiene tanto tiempo como pensaríamos esto de la escuela graduada tal cual hoy la conocemos, ¿no? Se va instalando a finales del siglo XIX y en realidad consolidándose hacia el siglo XX. Y bueno, tendríamos que estar pensando qué implica el ver a la escuela ya no como una escuela unitaria, sino como una escuela dividida en grados. Y bueno, yo aquí les pongo una serie de rasgos, una serie de características que es importante que reflexionemos, ¿no? ¿Qué tanto en aquel momento se pensó que esto era posible? Por ejemplo, que existiera una enseñanza homogénea, ¿no? Ante niños de igual edad, era posible entonces desarrollar una enseñanza homogénea en pro de una igualdad de la instrucción o de la enseñanza, ¿no? También empezó a dividirse el currículum por grado escolar y pensar precisamente en periodos, tal cual hoy lo conocemos, ¿no? Como ciclo escolar, que nos marca un arranque y nos marca un fin, ¿no? Y bueno, esto obedecía a pues toda la influencia que tuvo México también de los países, sobre todo europeos, ¿no? Que venían impulsando precisamente esta idea de la escuela graduada como norma, idea de modernidad y obviamente de progreso, ¿no? Se veía como algo progresista, como algo de avanzada. Sin embargo, se va reconociendo en ese momento, a finales del siglo XIX, inicios del XX, que aunque en el discurso educativo se hablaba de lo importante que eran la posibilidad de tener escuelas grandes, graduadas, etcétera, pues se observaba que continuaba predominando la escuela unitaria, ¿no? Siempre fueron la mayor cantidad de escuelas, y estas primarias completas de zonas urbanas, pues representaban un porcentaje menor, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque es algo que a mí me parece que prevalece hasta el presente, a lo mejor no en igual proporción, pero sabemos que las escuelas en donde trabajan pocos maestros siempre han tenido un importante porcentaje, ¿no? De ahí el que, pues, a pesar de que desde ese momento ya se hablaba de, pues, irlas supliendo por escuelas con un grupo de docentes completos, esto no ha sido posible incluso hasta el presente. Bueno, situándonos en otro momento histórico, también muy importante, que nos ubica ya en la época postrevolucionaria, pues debemos reconocer que sí, lo que se conoce como escuela rural mexicana también puso al centro el pensar, pues, el valor que tenían las escuelas rurales precisamente para los contextos, las localidades en donde estas se ubican, ¿no? Si bien seguía viéndose como un ideal el contar con escuelas grandes, completas, etcétera, se reconocía que es muy diferente la educación que se necesita para los niños, niñas y jóvenes que viven en el campo que para aquellos que habitan en las zonas urbanas, ¿no? Y creo que este pensamiento de Rafael Ramírez, que buscaba pues una enseñanza más para la vida, ¿no? Educar para la vida, me parece que sigue siendo muy vigente. Yo lo que quisiera con todo este recorrido que voy a hacer es sobre todo que vayamos ubicando el que cada momento histórico de la escuela rural mexicana nos aporta también en nuestro presente y nos cuestiona sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hoy que se habla de la vigencia de la escuela, de la relevancia de los contenidos que trabajamos, creo que como profesores que nos desempeñamos en contextos rurales, pues sí debemos de tener claro cuál es el sentido de nuestro trabajo, ¿no? Hacia dónde va, cuáles son los fines, y
Y bueno, eso fue un ideario precisamente de Rafael Ramírez en su momento, quien impulsó no solo la escuela unitaria, ¿no?, sino las escuelas rurales. Otro momento que me gustaría recuperar y que nos va dando idea de cómo se fue, pues a lo mejor diluyendo esta política pública para las escuelas unitarias, tuvo que ver con este periodo que se conoce como de educación socialista, que fue también muy importante. Muy importante porque yo creo que aquí en aras de una igualdad educativa, de pensar que no tendrían que existir diferencias entre la educación para el campo y la educación para lo urbano, se trató de imponer un currículum nacional y de que se ofreciera una educación similar en ambos contextos. Entonces, pues yo creo que aquí tendríamos que cuestionar eso, ¿no? ¿Qué tanto lo que se demandaba era una educación equitativa más que igualitaria, ¿no? Sin embargo, pues esto se dio así y entonces empezamos a ver que se va imponiendo a la escuela unitaria pues una idea cada vez más graduada, ¿no? Del currículum, de los grupos y de cómo ésta debe operar y la cual continúa hasta el presente. Bueno, posteriormente hablamos de un periodo amplio, en donde se observa pues algunas iniciativas dirigidas a las escuelas unitarias, sobre todo que se promueven desde algunas instituciones o desde algunos organismos. Entonces, destaco sobre todo el papel de las normales rurales, que sabemos que también han tenido su propia lucha y que continúan en el presente funcionando con su propia filosofía, con su propia perspectiva, pero bueno, en aquel momento también jugaron un papel relevante, sobre todo para difundir el legado de Rafael Ramírez, que como decimos, es muy importante en materia de educación rural, al igual que otros educadores postrevolucionarios. Entonces, creo que también es una parte interesante y que pues actualmente necesita ser fortalecida. A su vez, en ese momento también se gestó un congreso a nivel nacional promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tenía como temática la educación rural. Entonces, este congreso pudo abrir pues la voz, diría yo, las voces de los profesores que trabajan en estos contextos y comentar precisamente cómo era su experiencia en estos contextos de trabajo. Creo que precisamente nos hace mucha falta recuperar este tipo de ejercicios, este tipo de espacios, ¿no?, de diálogo entre los profesores que pues tienen mucha experiencia y que es importante que volvamos a tejer redes, ¿no?, de este tipo. Y por último, algo que quisiera destacar es el papel que jugó el Instituto para la Formación y Capacitación del Magisterio. Fíjense que hay que recuperar mucho el trabajo que hizo en particular a través de la Biblioteca Pedagógica de Perfeccionamiento Profesional. Y de ahí creo que otra experiencia que pudiéramos traer la colación hacia el presente, porque a través de esta biblioteca se difundieron libros muy importantes en materia de docencia multigrado o de pedagogía multigrado, como ustedes la quieran llamar, que en su momento pues no se hablaba de multigrado, sino de docencia más para las escuelas unitarias. Entonces, aquí les voy a proyectar, a mí me parece que dos docentes destacados que han influido mucho en lo que es el trabajo multigrado actual en nuestro país, ¿no? Por un lado, Luis F. Iglesias, que ustedes saben es un educador argentino que dedicó mucho tiempo de trabajo con niños precisamente en una escuela unitaria. Entonces, este material de Luis F. Iglesias se dio a conocer a los maestros como pues una propuesta, ¿no?, como una pedagogía específica para trabajar en las escuelas unitarias. Lo mismo sucedió con Abner Prada, que es el que se encuentra a la derecha, y este material que también la Secretaría de Educación Pública dio a conocer. Entonces, son materiales
valiosos porque nos comparten experiencias de profesores que en su hacer diario van construyendo una pedagogía multigrado. Yo les, o para la escuela unitaria en ese momento, yo les puedo comentar que, bueno, de Luis F. Iglesias viene toda esta idea de poder dividir a los estudiantes en ciclos, ¿no? En ciclos, en primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, el poder trabajar con guiones de trabajo, ¿no? Que fomenten el trabajo autónomo. Todo eso viene precisamente de esta influencia que tuvimos de estos académicos, bueno, hoy podríamos decir académicos, aunque en su momento eran reconocidos por ser docentes sudamericanos. Y bueno, también una institución que en su momento jugó un papel muy importante en esta materia fue lo que se llamó en su momento Centro Regional de Educación Fundamental de América Latina, hoy dedicada más a la educación para adultos, pero precisamente ellos, por cierto, trajeron a México a Luis F. Iglesias, a Abner Prada, y bueno, también difundieron la obra de Santiago Hernández Ruiz, respectiva también a la escuela unitaria. Entonces, la interacción con estos académicos fue también teniendo influencia en algunas escuelas normales. Por cierto, en la que yo laboro, contamos con el privilegio de que todavía docentes que están activos interactuaron en este caso con Luis F. Iglesias y pudieron aprender de él mucho de lo que era su propia pedagogía para el trabajo en escuelas unitarias, ¿no? Entonces, su legado sigue muy, muy presente. Bueno, si bien esta parte, pues, es como importante, ¿no? Lo que acabo de mencionar en función que ya se venía hablando y gestando en nuestro país sobre la importancia de contar con una pedagogía específica, con una didáctica específica para los grupos multigrado. Lo que sí es importante señalar es que a nivel internacional, pues seguía estando muy presente esta idea de que lo mejor era contar con grupos homogéneos, ¿no? Con grupos homogéneos, como sinónimo de, pues, una mejor atención educativa. Entonces, esa era, por ejemplo, la postura de la UNESCO en su momento, ¿no? Y fíjense, ahora podríamos pensar que, pues, es un concepto, ¿no? De escuela y de manera de organizarla difícil, ¿no? De cumplir, porque sabemos que pues ni los grupos que están divididos por grados son homogéneos, ¿no? Ahora estamos pues ya en otro momento histórico en donde cada vez se reconoce la presencia de la diversidad, de la heterogeneidad en las aulas y en los espacios educativos. Bueno, ya acercándonos un poco más en el tiempo, algo importante que tendríamos que reconocer es precisamente la constitución del CONAFE, ¿no? Del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que como sabemos vino a ampliar la cobertura educativa, sin duda alguna, la amplía bastante porque empieza a llegar a aquellas comunidades, a aquellas localidades en donde pues hay un grupo reducido de niños, ¿no? Y en donde pues muchos quizá de los profesores normalistas en su momento no aceptaban laborar en esos espacios, ¿no? Entonces, a partir de ahí se vive una política muy interesante en nuestro país porque ustedes muchos deben conocerla, ¿no? En el sentido de que, pues si no se reúne un grupo mayor a 30 niños, de 30 o más niños, pues operan los servicios del Consejo, ¿no? Del Consejo Nacional de Fomento Educativo y lo hace con una estructura muy particular, ¿no? Ya no a través de profesores, sino de instructores comunitarios, todas estas figuras educativas que a la fecha son quienes están laborando y quienes nos han demostrado también que es posible trabajar con esta diversidad. Algo muy interesante y que creo que también tendríamos que recuperar, pues todo el aporte del CONAFE en esa materia es que sí ha contado con modelos pedagógicos específicos, con modelos educativos, específicos para el multigrado, como es el caso de que les pongo en la imagen, de Dialogar y Descubrir, y actualmente el modelo ABCD,
que también está incluso planteado no solo para el multigrado, sino para el multinivel, ¿no? Abarcando desde preescolar hasta secundaria. Entonces, pues ahí están una serie de materiales. A mí me parece que las propias primarias regulares tendríamos que estar revisando, consultando, porque son la base, ¿no? La base para el trabajo en este tipo de instituciones y que a nosotros nos puede alimentar también. Bueno, de ahí México vive otro periodo importante en donde lo que se busca sobre todo es seguir aumentando la cobertura, aumentando la cobertura educativa y sobre todo que en las escuelas rurales ya no solo se ofreciera a veces primero y segundo grado como pasó por muchos años, ¿no? Yo lo viví de manera personal en la comunidad en donde crecí, en el sur de Veracruz, ¿no? Que ya para estudiar tercero mis hermanas tenían que viajar a otras partes porque ya la escuela pues no contaba con esos grados. Entonces, el país se pone como meta, ¿no? Aumentar los grados escolares en estas escuelas, que hubiera más maestros. Ahí está la presencia del multigrado, ¿no? Ahora con escuelas bidocentes, tridocentes. Y el problema aquí fue que a la par no se genera un currículum particular para estas instituciones, sino se sigue trabajando con un currículum graduado. Bueno, en síntesis, para ir cerrando esta parte histórica que ustedes dirán, bueno, ha sido larga y qué pasa con todo esto, ¿no? Yo lo que quisiera traer a la mesa en particular es que si ustedes se dan cuenta, estas escuelas siempre han estado en una lucha constante, como dice Rodwell, ¿no? Siempre bajo el acecho o la idea de que pues las escuelas grandes, las escuelas que cuentan con muchos maestros, pues son más progresistas, son mejores, ¿no? Y pues que la aspiración es a tener grupos homogéneos, grupos más similares, ¿no? En características del estudiantado, del alumnado. Y bueno, lo que Rodwell nos señala, y yo aquí lo retomo, lo leo textualmente, dice que eso ha sido más bien una ilusión que nos ha generado pues bastante desigualdad educativa, reprobación, deserción, promoción sin garantía de aprendizaje, simulación, dice ella, que caracteriza a nuestros sistemas educativos modernos. Entonces, creo que es importante que lo reflexionemos de esa manera, ¿no? Que tanto el querer estandarizar, homogeneizar la educación para unos sujetos y para otros ha sido positivo o ha creado también ciertas problemáticas, que es lo que voy a hablar a continuación, a partir de señalar cómo se visualiza el multigrado ya de manera más contemporánea, ¿no? En los últimos años. Bueno, entro a la segunda parte de esta plática. Primero, pues sí, ustedes saben que lo último que se conoce fuerte, sobre todo para las escuelas que pertenecen al subsistema de educación básica, pues es la propuesta educativa multigrado 2005, valorada, reconocida, usada por muchos de los maestros que trabajan en estos contextos, lo que habla de que fue un buen material, un material pertinente. Sin embargo, ustedes saben también que como sistema educativo nos hemos visto envueltos en cambios curriculares continuos, frecuentes, casi sexenales, que han hecho que esta misma propuesta se vaya desfasando, ¿no? Se vaya desfasando y a la par que observábamos nuevos planes de estudio, en realidad no tuvimos ese problema, ¿no? De no contar con una actualización en cuanto a lo que se conoce como el material curricular. Entonces, creo que ahí enfrentamos una problemática a los maestros porque pues tenemos en el multigrado que hacer nuestras propias
nuestras propias adaptaciones, nuestras propias modificaciones a un currículum que está diseñado para la escuela graduada, ¿no? Como es el caso del Plan de Estudios 2011 y del Modelo Educativo 2017, que son con los que se está trabajando actualmente. Y bueno, esto nos lleva a pensar en por qué es tan complejo, ¿no? Desempeñarse en este tipo de escuelas. ¿Por qué a muchos maestros pues no les resulta agradable estar en ellas? Porque hay condiciones que la hacen compleja y no tiene que ver solamente con los niños y con la diversidad que está ahí presente, sino con nuestra propia trayectoria profesional, con nuestras historias de formación inicial, que como vimos, aunque algunas normales se interesaron y preocuparon por formar para el multigrado, tampoco ha sido una política nacional el promoverlo, ¿no? Y bueno, en materia de formación continua, ni hablemos, ¿no? También tenemos una deuda pendiente ahí con el magisterio. En el caso de la Normal Veracruzana, donde me desempeño, tenemos una especialidad en docencia multigrado que nos hace sentirnos muy orgullosos, precisamente por todo el legado histórico del que ya he estado hablando, pero somos un garbancito ahí, ¿no? En medio de pues una necesidad muy grande que hay de formarse en el multigrado. Sabemos que en estas escuelas pues trabajan profesores noveles, principiantes en su mayoría, y por tanto que están en una fase pues intensiva de aprendizaje de la profesión docente, de construcción de sus propios saberes profesionales. Entonces la política educativa no ha favorecido que sean los más experimentados los que vayan para allá, sino los más jóvenes, ¿no? Y pues en muchas de ellas la parte administrativa y de gestión también resta mucho tiempo, mucho de la energía de nuestros maestros. Entonces, todo esto hace compleja la labor en la escuela multigrado. Pero bueno, esto responde a lo que ya había yo mencionado en la evolución histórica, ¿no? De cómo se van gestando estas escuelas y cómo siempre se les ha querido asimilar a las escuelas graduadas, ¿no? Incluso hace poco tuvimos también esta perspectiva de ir concentrando, escuelas concentradoras, ¿no? De niños y por tanto tratar de desaparecer ciertas escuelas pequeñas. Entonces sigue muy vigente estas dos perspectivas que les decía yo al inicio de la charla, ¿no? La deficitaria y la necesaria o la del potencial. Bueno, también se reconoce, ya les decía yo, que en porcentaje estas escuelas siguen siendo, pues tienen un porcentaje significativo, ¿no? A nivel nacional, Veracruz, donde yo radico, pues tiene un porcentaje muy alto de escuelas multigrado y desde el propio INE, hoy extinto, pues se reconocía, ¿no? Que sí hace falta una política educativa integral para este tipo de instituciones que genere inercias entre el Estado, la Federación, los municipios y que diríamos apunten no solo a la cuestión didáctica o pedagógica, ¿no? Están otros elementos ahí que ustedes saben, de condiciones laborales de los maestros, ¿no? Salariales, de equipamiento, infraestructura de estas escuelas que lo demandan y lo exigen, ¿no? Hoy vemos una política que intenta apoyar esta parte, esperemos que se consolide porque es muy importante y necesario. Bueno, después de haber hecho este breve recorrido histórico en el ayer y en el hoy, entraría yo más en la parte de los retos didácticos, ¿no? De qué está pasando con la docencia multigrado. Y bueno, voy a tratar de recuperar algunos elementos, algunos más desde la investigación, otros más desde lo que dicen ciertas instancias u organismos. Por un lado, ustedes saben, ¿no? Que toda la cultura de evaluación o de medición, como ustedes la quieran llamar, que se privilegió en décadas pasadas, pues dio un panorama, una visión, una valoración, ¿no? De estas escuelas y sus resultados educativos.
podemos o no estar de acuerdo con lo que se decía, ¿no? Año con año los resultados pues se movían poco y, y hablaban de pues diferentes áreas de mejora en estas instituciones, ¿no? Entonces también yo siento que esto alimentó mucho la idea deficitaria de estas instituciones, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues estos resultados se explican de una manera multifactorial, ¿no? No es solamente atribuible a la escuela o a los profesores, ¿no? Situándonos en dos campos formativos que es en los que yo me voy voy a profundizar o a poner la mirada, bueno, lo que el INE en su momento decía era que pues casi el 70% de las escuelas multigrado rurales públicas se ubicaban en los niveles más bajos de logro educativo, ¿no? Los ubicaban insuficiente. Y en el caso de matemáticas, incluso decían que el porcentaje era aún más alto, ¿no? Cercano al 73%. Bueno, esta es una mirada, vuelvo a repetir, de lo que pasaba en estas instituciones. Pudiéramos buscar múltiples razones, ¿no? Del por qué en el multigrado se obtienen bajos resultados si las comparamos, sobre todo con otro tipo de contextos. Yo considero que el multigrado es un espacio que nos demanda como el dominio de dos grandes didácticas, ¿no? O de dos grandes campos, más bien. Primero, lo relacionado con la propia pedagogía multigrado. Ya vimos que pues hay todo un desarrollo, ¿no? Del multigrado a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, y seguimos en proceso de construcción de esta teoría multigrado porque se sigue moviendo, ¿no? Los sujetos no son los mismos, los profesores no son los mismos y nos demandan precisamente nuevas formas de trabajo y de organización. Entonces, quien trabaja en el multigrado debe dominar esta pedagogía multigrado, pero también el manejo del currículum formal es muy importante. Y el currículum formal también se sustenta en una serie de didácticas puntuales o específicas, ¿no? Y bueno, sobre el currículum formal también pudiéramos aquí hacer una serie de comentarios, ¿no? Tanto la existencia de actualmente dos planes de estudio, en el caso de primaria, en el caso de secundaria, y pues que cada vez este currículum se hace más amplio, más complejo, con una estructura muy pensada en la escuela graduada y que le demanda al profesor pues más cosas, ¿no? Cada vez son más extensos, también eso hay que señalarlo. Ustedes revisen los planes de estudio anteriores y eran libritos pequeños, ahora cada vez son más gorditos y por tanto le demandan al profesor mayor revisión. Y bueno, ese currículum formal a su vez también se fundamenta en enfoques, en perspectivas teóricas, didácticas, bastante complejas. Entonces, todo eso hace de la docencia multigrado, pues un área que nos demanda muchos elementos. Sobre la pedagogía multigrado en particular, sobre todo la idea que yo les quiero compartir es que no solamente demanda el dominio de metodologías, de herramientas de trabajo para poder intervenir con varios grados a la vez. Creo que esta disciplina también nos demanda esta perspectiva, un posicionamiento, ¿no? Respecto a cómo vemos al estudiante, al contexto rural, ¿no? Y nuestra propia docencia en esa situación, ¿no? Si como deficitaria o como algo que podemos enriquecernos e intercambiar y trabajar con esta diversidad presente en las aulas. Entonces, esta disciplina sobre todo tiende a esta segunda perspectiva del potencial pedagógico. A mí me gusta recuperar sobre todo de Carmen Montero una serie de características o principios de esta pedagogía multigrado que impactan nuestra docencia, ¿no? ¿Qué implica trabajar en contexto multigrado? Yo voy a señalar algunos rasgos, ¿no? Por un lado, entender que pues nos demanda que los grupos de trabajo, los grupos de niños heterogéneos estén desarrollando varias actividades de manera simultánea, ¿no? Todos deben de estar trabajando al mismo tiempo, a veces en actividades iguales, a veces en actividades distintas,
y superar esto de los tiempos de espera, ¿no? Los tiempos muertos que sabemos que se ocasionan mucho cuando queremos tener enseñanza directa, ¿no? Con todo el grupo. Entonces, ese es uno de los principios básicos del multigrado. También el reconocer que nuestro estudiantado es heterogéneo y por tanto su participación va a ser muy diferenciada. Y eso no está marcado solo por los grados escolares que cursan, ¿no? Sino por sus capacidades, por sus habilidades, por sus comportamientos, por sus aptitudes. Entonces, algo que nos demanda el multigrado también es conocer precisamente a nuestros alumnos en todas esas características que tienen. Y no solo es hacia los alumnos, también nos demanda hacia el trabajo docente el ir combinando y alternando modos de trabajo, ¿no? Entonces, por momentos atendemos de manera directa, por momentos atendemos de manera indirecta. Entonces, eso también es parte de los saberes o de los conocimientos que se van desarrollando cuando se trabaja en aula multigrado. Y pues los propios estudiantes también van alternando sus modos de trabajo. Entonces, ustedes saben que en materia de agrupamientos, ¿no? Los agrupamientos flexibles es algo que se promueve también mucho desde el aula multigrado. Entonces, nos obliga a promover el aprendizaje grupal, el interaprendizaje y también el aprendizaje individual o autoaprendizaje. Por cierto, hoy en día muy necesario, ¿no? En situación de distanciamiento y de pandemia, me parece que esto del trabajo autónomo está cobrando muchísima relevancia, que tanto nuestros estudiantes están pudiendo trabajar sin el apoyo directo de un profesor o de un docente. Entonces, estos son algunos de los elementos presentes en la didáctica multigrado, ¿no? Y bueno, otra parte en la que me voy a situar también es en las didácticas específicas, ¿no? Que se relacionan con las asignaturas. Entonces, sobre todo voy a recuperar una experiencia particular de investigación en donde tratamos de indagar cómo valoraban los propios profesores su docencia multigrado en dos campos pues tan importantes, nodales, que tienen un peso curricular tan fuerte como es el español y las matemáticas, ¿no? Ya sé que hoy en día no se llaman así las asignaturas, pero para reducirle les voy a llamar de esta manera, ¿no? Entonces, voy a hacerles mención de una investigación que hicimos, por cierto, varios miembros e integrantes de la red en varios estados de la República Mexicana, aunque los resultados que aquí presento, sobre todo están situados en Veracruz, ¿no? Y fíjense que nos propusimos tratar de analizar esas dificultades, les decía yo, de los profesores para la enseñanza y el aprendizaje de estas dos asignaturas, ¿no? Así como las necesidades de profesionalización que ellos visualizaban o consideraban importantes. Entonces, es un estudio que, pues, abarcó varias zonas escolares, varios municipios, desde escuelas unitarias hasta bidocentes, tetradocentes y hasta una que otra pentadocente. Y pues sumamos en total a 178 profesores, tanto de la zona centro de Veracruz como de la zona sur. Sobre todo me voy a situar en algunos de los resultados que a mí en lo particular me llaman la atención y creo que nos deben permitir reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando con el multigrado hoy, con la docencia multigrado también en educación primaria? Primero reconocer, ¿no?, que muchos de los profesores que laboran en estos espacios poseen perfiles también heterogéneos, ¿no? Perfiles de formación heterogéneo. No todos son profesores de educación primaria y bueno, por ahí creo que nos da a entender que hay retos, ¿no? Respecto a conocer el currículum formal de la educación primaria, porque muchos de ellos no fueron formados para trabajar en este nivel educativo. También encontramos que muchos de los profesores fueron formados en una escuela normal, pero más de la mitad no. Entonces, hay otras instituciones formadoras también que están interviniendo, en este caso, en la formación inicial para el multigrado. Entonces, eso también conlleva pues esta capacidad de generar sinergias entre las diferentes instituciones que estamos formando para este tipo de contexto rural.
Algo interesante fue que los propios profesores señalaran que pues en muchas de las escuelas no se cuenta con una biblioteca instalada. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con las didácticas, no? Pero hay que reconocer que buena parte del currículum formal de la educación básica, no solo de primaria, supone que hay disponibilidad de materiales, ¿no? Que los niños, niñas, jóvenes tienen que consultar para poder profundizar, para poder ampliar en los aprendizajes esperados señalados en estos planes y programas de estudio. Entonces, por ahí vemos un área de mejora, ¿no?, importante respecto a lo que está pasando con estos acervos en la escuela, que muchas de las escuelas multigrado no cuentan con ese material organizado. Bueno, ya entrando en materia específica de cómo ven los profesores sus propios resultados educativos, cuando les preguntamos cómo valoraban sus resultados en las asignaturas de español y matemáticas, lo que los maestros nos señalaron, sobre todo, era que pues los resultados eran en su mayoría regulares, ¿no? En su mayoría regulares, aceptando que pues sí hay áreas por atender, ¿no? Hay cuestiones que no están siendo alcanzadas, que no están siendo logradas por los estudiantes, ¿no? Algunos sí señalaron que los resultados eran buenos y una mínima parte de excelentes, ¿no? Bueno, algo que nos pareció muy interesante es preguntarles a los profesores a qué atribuían los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Cómo veían ellos o cómo explicaban el obtener estos resultados. Y categorizamos los resultados en estos elementos que ustedes ven en la izquierda, ¿no? Aludieron los profesores al tiempo, a la ruta de mejora, al contexto social y familiar de los estudiantes, a los recursos y materiales didácticos, a la comprensión de textos, a las características del alumnado y al trabajo docente, y por último a las inasistencias. Lo que hicimos fue dividir los resultados en dos grupos. Por un lado, los que decían que los resultados de aprendizaje eran excelentes o buenos, y por otro lado, los que pensaron que los resultados fueron de regulares a malos. Y fíjense que cuando analizamos esta parte, lo que encontramos fue que cuando los profesores valoran los resultados como excelentes o buenos, sobre todo lo atribuyen a dos aspectos. Por un lado, al propio trabajo del docente, a su trabajo como profesor, en cuanto a la forma en la que él organiza su clase, en la que pone en juego ciertas estrategias didácticas, a su planeación y a su evaluación. Reconociendo que esa fortaleza es lo que también ocasiona buenos resultados de aprendizaje. Y por otro lado, también aludieron a las actitudes de los estudiantes, ¿no? Ante la asignatura, al interés que ponen en la misma, a los antecedentes escolares y a la trayectoria escolar de estos jóvenes. En cambio, cuando señalan que estos resultados son regulares o malos, sobre todo lo atribuyen al contexto familiar y social de los estudiantes, al compromiso de los padres de familia, a los rasgos de las comunidades, ¿no?, que influyen en que los estudiantes pues no muestren un desempeño pertinente. Y bueno, de esta parte nos llama la atención, o lo que en lo personal también me llama la atención, es que pues sí se adjudica mucho hacia lo contextual, lo familiar, y poco se señala que tienen que ver estos resultados con mi propio trabajo como profesor. En lo que compete a matemáticas, hicimos lo mismo, ¿no? Preguntarle a los profesores a qué atribuyen estos resultados en matemáticas. Y bueno, aquí lo que destacan los maestros fue que cuando estos resultados son excelentes o buenos, sobre todo tiene que ver con que los alumnos están comprendiendo los problemas matemáticos, ¿no? Si logran entenderlos, si logran conocer e identificar qué planteamiento trae este problema,
pues para ellos obtienen buenos resultados en sus aprendizajes, ¿no? Y precisamente si no hay una buena comprensión de estos problemas, obtienen malos resultados, ¿sí? También en cuanto a las características del alumnado, sobre todo lo pusieron en juego cuando estos resultados son de excelentes a buenos, ¿no? Ahí sí dicen que tiene que ver con los propios hábitos de estudio de los estudiantes, el interés que muestran por la asignatura, etcétera. En este caso, pues el trabajo docente también queda un poco diluido o borrado, ¿no? No se asocian estos resultados a el desempeño del profesor. Bueno, otra cuestión que nosotros indagamos o preguntamos tiene que ver con estas causas de los resultados de aprendizaje ahora por grado escolar, ¿no? Ahora por grado escolar. Les preguntamos a los profesores cuáles eran las principales causas, ¿no? de los malos o bajos resultados en cada una de estas asignaturas, y en lo que compete a español, sobre todo fíjense que lo que nos señalan es una problemática que a mí se me hace interesante señalar y tiene que ver con la alfabetización inicial, que aparece en amarillo. Si ustedes observan el gráfico, en primer grado ocupa un gran segmento, ¿no? Que diríamos, bueno, sí, porque en los primeros grados pues está muy presente esto de la alfabetización como una necesidad. Sin embargo, sigue apareciendo incluso hasta cuarto grado, ¿no? Entonces, creo que ahí nos habla de la importancia de poder detonar, desarrollar procesos de formación tanto inicial como continua que apoyen a los profesores en esta materia. Y bueno, otra de las causas que señalan los profesores o áreas de mayor problema tiene que ver con la comprensión textual, ¿no? Con la comprensión lectora, como se le conoce, y que aparece en color azul claro, y ustedes van a observar cómo va creciendo a medida que avanza la escolaridad de los niños, acentuándose en quinto grado de manera particular, ¿no? Entonces, creo que también esto es algo digno de reflexionar y de poner atención, ¿no? Con qué está pasando y cómo poder atender estas dificultades que están enfrentando los profesores. En la asignatura de matemáticas, cuando les pedimos señalar también por grado escolar en dónde se encuentran los mayores retos o desafíos, los profesores hablan de las características del alumnado como lo más complejo, ¿no? O lo más difícil, o una de las causas que provoca pues rezago en esta asignatura. Y señalan sobre todo los antecedentes escolares. Bueno, no lo mencioné en la anterior diapositiva en lo que compete a español, pero pues sí hablan de que pues estos alumnos escasamente cursan preescolar, ¿no? La mayoría está experimentando en la escuela primaria por primera vez lo que implica ir a la escuela, y esto les genera también un punto de partida diferente, ¿no? Diferente. Entonces, hablan de que eso va siendo problemático también para la enseñanza que ellos brindan. Y por otro lado está la comprensión de problemas, ¿no? De nueva cuenta aparece y se acentúa sobre todo en el quinto grado. Ahí es en donde los profesores identifican las mayores problemáticas. Bueno, también les solicitamos a los profesores valorar su enseñanza en la asignatura de español, contemplando como 3 grandes elementos. Por un lado, yo como profesor multigrado que desarrollo esta asignatura, ¿qué tanto tengo un conocimiento disciplinar? Que en este caso pusimos ahí algunos elementos, ¿no? Desde conocer de tipología textual, de géneros discursivos, de aspectos gráficos, ortográficos, semánticos. Ustedes saben todo lo que moviliza el español, ¿no? Y el propio proceso de alfabetización inicial ya es un reto. Y por otro lado, estaría lo que compete al conocimiento quizá más didáctico, al cómo, a estas estrategias, a las técnicas, a las metodologías. Y también les cuestionamos cómo andaban sus conocimientos del currículum formal, ¿no? Del plan y de los programas de estudio. Entonces, los profesores, fíjense que lo que sí identificamos que les costó un poquito de trabajo hacer esta valoración, yo creo que este ejercicio nos
nos permite poner sobre la mesa qué tanto podemos también ser nosotros autocríticos de nuestra propia didáctica. Aunque sí señalaron que en donde tienen mayores dudas es en lo didáctico y en lo relativo al plan de estudios, ¿no? Entonces, pues son dos patitas por ahí importantes, ¿no? De todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el currículum formal, lo que sostiene al currículum formal, y los profesores pues nos están señalando que por ahí hay dudas y hay debilidades. Lo mismo hicimos en el caso de matemáticas, cuestionarles precisamente cómo valoraban su conocimiento disciplinar, que es bastante interesante y complejo en esta asignatura, el didáctico y el relativo al programa de estudios. Y en donde señalaron mayores retos, mayores dudas, es en lo relativo al plan de estudios, ¿no? La mayoría se ubicó en que lo manejaba aceptablemente lo didáctico. Bueno, en cuanto a sus necesidades de profesionalización, en el área de español, pues sí hablan sobre todo de dos aspectos. Por un lado, los aspectos didácticos, ellos consideran que necesitan mayores elementos didácticos y en congruencia, pues señalaron de manera particular a la planeación. Algo similar ocurrió en matemáticas, también aludiendo a la planeación, aludiendo a la didáctica, y aquí nos parece interesante que se señale la necesidad de contar con mayores elementos para usar material didáctico. Tan importante en multigrado sabemos el contar con recursos, con materiales, ¿no? Que permitan el aprendizaje de nociones matemáticas. Bueno, fíjense que estos fueron algunos de los resultados de esta investigación y son congruentes con otros estudios que en lo personal he hecho, sobre todo recuperando la experiencia de los docentes que cursan la especialidad en docencia multigrado y que tienen la oportunidad de hacer pues un diagnóstico amplio, fino de lo que pasa en sus aulas, ¿no? Y bueno, ahí ellos nos señalan precisamente que pues tienen estas dificultades, por ejemplo, para que sus estudiantes adquieran el principio alfabético, lean de manera convencional, no obstante algunos niños estén cursando pues ya grados superiores de la primaria. También aluden a las dificultades en la comprensión textual, en la redacción de textos, ¿no? En el manejo convencional de la ortografía, y bueno, en esos diagnósticos que elaboran, tanto el área de español como matemáticas está muy presente, ¿no? Al igual que lo que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Con la convivencia en el aula, que siempre resulta un reto en estos espacios. Lo que hemos ido recuperando tanto en este estudio que les expliqué o que les compartí como con los estudiantes, que sí los profesores están muy situados en contar con estrategias, ¿no? Con formas de trabajo que les permitan pues enfrentar de mejor manera su docencia. En el campo de la lectura, en el campo de la escritura, ¿no? Y todo esto. Sin embargo, yo también quisiera señalar que en el terreno didáctico, aunque nos interese el camino de las estrategias y del cómo, creo que esta charla apunta a reflexionar que el multigrado es más que un cómo, ¿no? O que un conjunto de estrategias, ¿no? También implica un posicionamiento como profesor e implica el dominio de didácticas específicas asociadas a las asignaturas y de la propia didáctica multigrado, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con aspectos teóricos. Reflexionemos que aunque pensemos que detrás de nuestra práctica no hay teoría, pues es todo lo opuesto, ¿no? Siempre lo que hacemos se sustenta en una teoría, aunque ésta no sea del todo consciente. Entonces, bueno, ya para ir cerrando mi charla y no robar más tiempo del debido, creo que el reto que tenemos, sobre todo actualmente en materia de currículum formal, es que si tenemos o vivimos con una
sobrecarga curricular importante, ¿no? Una saturación de aprendizajes esperados, antes contenidos, que a veces no sabemos ni cómo hacerle. Creo que la propia pandemia nos ha hecho priorizar aprendizajes. Ese es uno de las huellas que nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Y el ver que, pues sí, el currículum también se puede ir priorizando en función de los intereses, las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Y que, pues tampoco querer abarcar mucho, permite a veces el consolidar o el profundizar en determinados aspectos. Yo aquí les traigo a Mafalda porque, por cierto, estamos resintiendo la pérdida de su creador, ¿verdad? Pero como para pensar precisamente en como profesor el compromiso que tengo, ¿no? En esa didáctica específica y en esa priorización de contenidos. Y bueno, creo que en materia de didáctica multigrado y de didácticas específicas, siempre el reto que tenemos es, como profesores, poder responder a las características de nuestros estudiantes a través de proponerles tareas, estrategias, situaciones, como ustedes le quieran llamar, interesantes y pertinentes, que a su vez permitan el que se acerquen a ciertos saberes, ¿no? A ciertos saberes que tienen como origen un desarrollo científico. No es sencillo, todo el tiempo nos estamos moviendo en este triángulo, y creo que reflexionar sobre él y las múltiples interacciones que se dan entre él, pues es básico, ¿no? Es básico para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, ya para finalizar mi intervención, solamente comentarles que a partir de todo este recorrido que he hecho, considero que trabajar en este tipo de espacios, sin duda alguna, representa un gran desafío como profesor, también una valiosa oportunidad de aprender, y creo que de entrada superar esta perspectiva deficitaria es muy importante, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestra mirada, adoptamos otros lentes, encontraremos que en esos espacios hay mucha riqueza, ¿no? Que estos estudiantes, situándome en el medio rural, poseen conocimientos, poseen muchos saberes que a veces la escuela no recupera, ¿no? Y pongo por ahí el cómo tendríamos que estar reflexionando sobre este efecto Pigmalión, ¿no? Las profecías autocumplidas, en el sentido de cómo visualizamos el avance, el desarrollo de estos jóvenes. Yo sé que la ruralidad actual está cambiando muchísimo, ¿no? Que son otros contextos, otras situaciones las que enfrentamos actualmente, y creo que también eso demanda una docencia multigrado renovada. Hemos hablado de los resultados de aprendizaje en dos campos importantes, como es la matemática y el español, y creo que esto nos debe de llevar a reflexionar cómo está nuestro propio sistema didáctico, ¿no? Cómo está nuestra docencia, cómo están nuestras situaciones de aprendizaje, y cómo hacemos que en una situación donde hay diversidad de estudiantes, ellos logren avanzar en su lectura, en su escritura o en su resolución de problemas en el área de matemáticas. Y bueno, por último quisiera señalar que creo que el multigrado, al igual que el que no se desempeña en multigrado, pues nos demanda una formación continua, ¿no? Ya vimos que a nivel histórico y nacional ha sido difícil, ¿no? Promover una formación no solo continua, sino inicial para el multigrado, ¿no? Ya sabemos que hay una deuda pendiente, ¿no? Que hay una política que no se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Que hay vacíos, y creo que si no vienen las cosas de arriba para abajo, pues de abajo para arriba sí podemos hacer mucho, ¿no? Hoy lo vemos a través de estos ejercicios que se han generado en situación de pandemia, ¿no? De irnos comunicando mejor, de ir tejiendo redes de colaboración o comunidades de aprendizaje que nos permitan aprender unos de otros, ¿no? Así como vimos que en su momento grandes pedagogos, grandes docentes compartieron con nuestro país sus saberes,
Creo que hay mucha valía en muchos de los profesores también mexicanos experimentados. Yo conozco muchos de ellos, de los cuales he aprendido muchísimo respecto a su experiencia en situación multigrado. Entonces creo que tendremos que seguir tejiendo esa comunicación y esa interacción. Y bueno, por aquí culmino esta parte de la charla, Diego. Muchas gracias, Amanda. Pues realmente creo que ha sido espero que sigas mejor de poder hablar, porque nos comentabas que estabas un poco mal de salud, pero bueno, creo que ya con la charla se olvidó un poco y te escuchamos bastante bien. Muchas gracias. Simplemente mencionar, ahorita yo voy a ir haciendo lectura, algunos comentarios y preguntas que han colocado en el Facebook. Los invitamos a cualquier pregunta o duda, comentario que tengan relación a la charla de la doctora Amanda Cano, pues la puedan escribir en el Facebook, nosotros los vamos a recuperar. Creo que nos ha hecho un excelente apartado tanto histórico, ¿no? El surgimiento, la creación de las escuelas graduadas, sobre todo, más que el multigrado, y este estudio que nos está mostrando de una manera muy clara y que en ese sentido nos marca y más bien es señalar que realmente en los últimos años ha tomado un impulso la producción investigativa de proyectos, de publicaciones en relación al multigrado. Hubo un periodo donde era difícil encontrar literatura al respecto, pero creo que en los últimos años se ha fomentado este tipo de investigaciones, evaluaciones, estudios, y creo que el que usted nos comparte, pues efectivamente abona en este tenor. Entonces, si le parece bien, voy a leer en grupos de 3, para hacerlo tampoco tan en grupos de 3, voy a hacer 3 preguntas o comentarios y después ahí van a ser como en bloques. El primer comentario o pregunta tiene que ver con que si los resultados del estudio que nos ha mostrado están publicados o se pueden consultar para que lo puedan ellos revisar. Ese sería como el primero. Posteriormente, simplemente decir que nos están acompañando maestros y público y han enviado saludos desde Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo y Colombia. Bueno, en el tema también de preguntas, la colega o la compañera Dakota Ibarra pregunta lo siguiente. ¿Debería existir un propio plan de estudio para escuelas multigrado? Y de ser así, ¿cuáles tendrían que ser sus características? Está relacionado esto a las siguientes 2 preguntas. Una que realiza Sofía Cárdenas, que dice, ¿qué elementos debería incluir los nuevos planes y programas de estudio desarrollados en la nueva escuela mexicana para atender a las escuelas multigrado? Está relacionada con la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cómo debe ser y cómo podría ser la nueva escuela mexicana para el multigrado? Y la tercera pregunta de este bloque, y con esto cerramos este primer apartado, dice, ¿considera usted que la educación multigrado debería estar tan alejada de la educación en contextos urbanos o habría maneras de acercar el multigrado a la educación general? Son las 3 primeras preguntas. Adelante, Amanda. Bueno, pues muchas gracias y mando saludos también a todos los colegas que nos acompañan. Es un gusto poder dialogar con todos ustedes. Pues empiezo por la cuestión del estudio al que me refería en mi charla. Está por publicarse un artículo que precisamente condensa toda esta información en la revista Tendencias Pedagógicas de la Universidad de Madrid. Entonces ahí podrán ustedes, me parece que en enero, tener pues todo el artículo donde hago toda esta recuperación y bueno, reconozco también la labor que hizo la doctora Lucila Galván Mora, también integrante de la RIER, en poder operar este monográfico en la revista, en donde no solo participo yo, sino varios colaboradores de la red. Como decía Diego, observamos que en los últimos años hemos logrado también un mayor impulso en la investigación y en la divulgación en este campo. Entonces, por ahí ustedes lo van a poder consultar próximamente, esta investigación, ¿no? Y bueno, lo otro que señalaban es
con relación a los planes de estudio, ¿no? ¿Qué tanto se requiere algo específico para el multigrado? Yo creo que sí es necesario. A mí me parece que yo no he querido con esta charla decir que debe haber una división, ¿no? Entre lo rural, lo urbano, en el sentido eh, de no sumar, ¿no? Yo creo que ciertamente esta idea del currículum nacional me parece que es importante, con criterios, con elementos generales mínimos, es un punto de partida, es una base necesaria. Sin embargo, la situación multigrado a mí me parece que sí demanda un planteamiento diferente, ¿no? En su momento se contó con esta PEM 2005, con esta propuesta educativa multigrado que trataba de organizar, articular los contenidos, de agruparlos, y fue muy importante, es muy valiosa para los profesores, y a mí me parece que ese trabajo ya no se continuó, y eso generó muchas dificultades, o está generando dificultades. Hay estados, debo señalar, como es el caso de Veracruz, de San Luis Potosí, me parece que de Sinaloa también, que han hecho sus propias organizaciones multigrado, ¿no? Los equipos técnicos de los estados se han dedicado a encontrar ese hilo conductor entre los aprendizajes esperados que van de primero hasta sexto grado y proporcionarle a los profesores estos apoyos. Sin embargo, me parece que se trata, vuelvo a repetir, de sumar, ¿no? Y de no tener esfuerzos a veces, no sé, que cada estado impulsa, tratando de responder a lo que los propios profesores les demandan, ¿no? En este caso yo diría que sí tendría que venir de una política federal, lograr contar con un modelo educativo, y yo diría no solo para el multigrado, sino para la educación rural, porque a mí me parece que aunque los estudiantes se ubiquen en un nivel educativo similar, como puede ser la primaria, sí poseen características diferentes. Entonces, más que otra cosa, sí demandan al profesor, me parece que otro tipo de trabajo, ¿no? Con la comunidad, con las localidades, que a veces en las ciudades esto no se da precisamente por las propias características de los contextos urbanos, ¿no? Entonces, actualmente estamos como en una especie de caos, ¿no? O el río está muy revuelto en materia curricular en educación básica. Ustedes lo saben, la pandemia tampoco ayudó, ¿no? A que pudiera, pues, avanzarse en esta cuestión de la nueva escuela mexicana. Eh, por un lado, el anterior, gobierno federal cerró con la promesa de, pues, que se tendría que continuar con el nuevo modelo educativo. Sin embargo, pues al haber un cambio importante a nivel federal de partido de gobierno, pues esto ya no fue así, y viene ahora la nueva escuela mexicana, que no acaba de nacer, que vemos pues dificultades también para poder hacer ya un planteamiento curricular diferente. Sin embargo, yo esperaría que sí viniera a nivel curricular algo específico para multigrado, que ayude y que permita al profesor un trabajo pues menos complejo, ¿no? En función de poder tener ya una condensación de contenidos. Quiero decir que los pasaría como con el CONAFE, ¿no? Los estudiantes, aunque están en CONAFE, alguien que egresa del subsistema CONAFE, un estudiante puede también ingresar al sistema regular en educación secundaria, y por tanto tendrían que estarse abordando contenidos, o como se le llama, aprendizajes esperados similares, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hace el CONAFE es hacer una adaptación a la situación multigrado, y yo diría una priorización de contenidos, que es lo que sí necesitamos, ¿no? Sacar pues tantos aspectos que a lo mejor yo diría no son nodales para la educación básica, y sí dejar aquellos que resultan centrales e importantes. Yo diría que en esta cuestión de la nueva escuela mexicana, yo no apuntaría solo a lo curricular. Yo creo que si solo viene como un modelo que apunte a lo pedagógico, está bien, pero no es suficiente, porque sí se requeriría una política integral de fortalecimiento a estas escuelas. Ustedes saben que un currículum formal
funciona, ¿no? Bajo ciertos elementos que tienen que ver con los profesores, con su formación inicial, con su formación continua, con la infraestructura, con el equipamiento, y entonces sería un modelo completo, ¿no? Un modelo completo. Por cierto, hago el comercial, nosotros hablamos de esto en un libro que recién acaba de publicar la Universidad Iberoamericana, que toca precisamente esto de propuestas para pues mejorar la educación rural. Entonces así lo vimos como una política integral que no solo toque lo curricular. Ahora, desde la nueva escuela mexicana se habla de dar mucho impulso a la formación ciudadana, a lo ético, ¿no? Al trabajo valoral. Y creo que esto sí es muy importante para el multigrado y para pues la situación que se enfrenta actualmente en las comunidades rurales, muchas de ellas desintegradas o golpeadas por la violencia, hay que decirlo también, ¿no? Entonces creo que esta parte sí es muy importante, la escuela multigrado lo potencia porque pues los niños tienen que aprender a interactuar con sus pares, ¿no? Que a veces son de edades más grandes, ¿no? Y de otras características. Entonces creo que toda esta parte debe estar muy presente en esta propuesta que se haga para el multigrado. Listo, muchas gracias, Amanda. Voy a hacer la lectura de la segunda parte de los comentarios. Empezamos con los comentarios. Dice, la historia de la educación en México es muy rica en pedagogía. La época de oro de la Escuela Rural Mexicana con Rafael Ramírez, con Santos Valdés y otros maestros ilustres desconocidos dejaron huella en la educación y de pronto las políticas erráticas modificaron la escuela. Por otro lado, también nos comentan lo siguiente, los contextos rurales están dotados de enormes posibilidades y eso le brinda al maestro la oportunidad de explotar sus capacidades docentes. Y ya en tema de preguntas, hay dos muy concretas y dice, muy buenas tardes, doctora. ¿Alguna metodología que proponga para la adquisición del sistema escritor en escuelas multigrado? En ese sentido, ¿cómo fortalecer la producción de textos en este tipo de contextos? Y la segunda pregunta tiene que ver, ¿qué recomendación nos podría dar para fortalecer la planeación en las escuelas multigrado y aprovechar así mejor el trabajo de los alumnos? Adelante. Bueno, pues primero sobre la alfabetización que ya señalaba yo, me parece pues un aspecto bien interesante, bien crítico, ¿no? En los contextos rurales, porque como ustedes saben, pues mucho se ha hablado, ¿no? De qué tanto influye, en este caso, el ambiente alfabetizador o no, en el que están inmersos los niños, las niñas que acuden a estas escuelas, y que sabemos a veces no hay ese ambiente letrado, ¿no? En sus espacios familiares. Y por tanto, y bueno, si se suma lo que ya señalaba yo, ¿no? El hecho de que muchos de ellos no cursan educación preescolar, pues también habla del reto que tiene la escuela primaria, ¿no? Yo en lo personal, no soy partidaria de métodos, ¿no? De métodos específicos para poder desarrollar el principio alfabético, sino de una perspectiva, vuelvo a repetir, didáctica respecto a la alfabetización, que me parece que tampoco es fácil construirla, ¿no? Sí requiere procesos de formación, sobre todo porque pues los métodos nos dan la confianza de seguir una ruta, seguir una serie de pasos, aunque sabemos que pues todos los estudios sobre adquisición de la lengua escrita pues van señalándonos, ¿no? Que pues se tiene que ir adquiriendo de una manera mucho más natural, tal cual se han dado o se han adquirido otros procesos tan importantes en los niños como es el aprender a hablar o el aprender a caminar. Entonces, en lo personal soy mucho más partidaria de contar con una formación en este sentido, ¿no? Más
más que una metodología. La parte oficial sabemos que está muy anclada en esto de las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? En el uso social de la lengua escrita como contexto, no, como parte, ¿no? De esta adquisición. Por un lado está, pues, todo lo que tiene que ver con conocer cómo funciona el sistema de escritura y por otro lado cómo funciona, pero no lo ve de manera separada, sino que al usar la lengua escrita, los niños van descubriendo precisamente cómo funciona este sistema. Entonces, pues sí debo reconocer que yo en lo personal soy muy de estas propuestas constructivistas, ¿no? Cercanas a pues toda esta vertiente psicogenética también de la lengua escrita, pero bueno, hay muchos trabajos interesantes en esta línea, ¿no? Que yo les podría recomendar, sobre todo de colegas argentinas, ¿no? Que han propuesto pues algunas cuestiones didácticas más puntuales, como es el caso de Miriam Nemirovsky, que ha trabajado toda esta parte, ¿no? De poder hacer un uso más integral del, del aprendizaje y de la alfabetización. Entonces, yo les recomiendo sobre todo seguir un poco esta literatura, sobre todo para no caer como en prácticas que ya sabemos pues generan pues mucha violencia alfabética y una resistencia, ¿no? A querer leer y escribir posteriormente, porque eso sí se llega a convertir en un problema, ¿no? Si no le encontramos sentido, gusto y uso a la lengua escrita, pues lo vemos como una actividad mecánica, que creo que en eso también se ha caído mucho en las prácticas presentes, ¿no? Actuales de los profesores, ¿no? Hay mucho material interesante. Yo creo que ese sería otro reto de investigación que tenemos, ir recuperando pues todo lo que en su momento se produjo, sobre todo en los planes 93, que ahorita suenan viejitos, ¿no? Pero bueno, ahí se dio una política muy fuerte de formación continua para los profesores en materia de lectura y de escritura, incluyendo la alfabetización inicial. Hay ficheros didácticos muy interesantes, muy bonitos, que se pueden trabajar con los estudiantes para hacerlos usar la lengua escrita y reflexionar e ir adquiriendo el principio alfabético, ¿no? Entonces, sé que no es un proceso que se logra en un año ni en 2 años, a veces para algunos niños, por los puntos de partida que se tienen. Yo al respecto sí recomiendo pues sobre todo se requiere un trabajo también con las propias familias de los niños y las niñas, porque hay mucha presión a que pues ya logren leer y escribir de manera convencional, ¿no? Aunque cuando sean adultos no les guste leer o jóvenes y no hayan desarrollado el gusto por la lectura. Entonces aquí no hay ninguna prisa, ¿no? Aquí el asunto es que vaya desarrollando ese interés también por leer, por escribir, y no solo por hacerlo de manera mecánica, obligatoria e impuesta. Entonces, ¿cómo se enseña a leer? ¿Cómo se enseña a escribir? Y yo sobre todo lo comento ahorita en situación de pandemia, pues creo que involucrando a los niños pequeños en todas esas actividades de lectura y escritura que hacemos los propios adultos, ¿no? Desde hacer recados, hacer listas, hacer la carta a los Reyes Magos, y toda esta parte que les hace ver la importancia de leer y de escribir, ¿no? También creo que también tenemos que irnos actualizando respecto a pues todo lo que nos ofrecen los recursos y los medios tecnológicos, que ustedes dirán, bueno, es que en el medio rural no hay tanto, pero me parece que ya al menos el celular está siendo muy presente en los medios rurales también, y los propios papás también ya están incursionando en este tipo de prácticas. Y bueno, hay que recuperar de ahí pues mucho de la lectura, ¿no? En voz alta, mucha de la tradición oral también que tenemos, y que por ahí empieza mucho de la reflexión de cómo funciona el lenguaje narrativo, tan importante para adquirir el principio alfabético. Entonces, pues yo en lo personal también me he metido un poco en este tema y he estado trabajando algunos, sobre todo cuentos, el trabajo con cuentos para los niños, para ir desarrollando la conciencia fonológica.
Ustedes saben que, bueno, ya la tecnología actual nos permite muchas cosas, ¿no? El formato karaoke, el que los niños canten y vayan descubriendo las convencionalidades de la escritura. Entonces, por ahí voy a publicar algo también de algunos dispositivos didácticos que estamos diseñando en esta línea. Y en materia de producción, que es otro tema, ¿no? La cuestión de la producción, de la redacción. Fíjense que sobre todo yo les recomiendo que le sigan la pista a un investigador de Ginebra, ginebrino, que se llama Joachim Dolz. Joachim Dolz ha desarrollado, a mí me parece que una de las didácticas más puntuales en materia de producción textual en el mundo. Y tenemos la suerte de que es bilingüe porque es de madre española, entonces también ha hecho mucho tanto para el francés como para el español. Tiene un librito que se llama Producción escrita y dificultades de aprendizaje. Se los recomiendo mucho, búsquenlo, porque trae pues una serie de secuencias didácticas que él ha probado junto con profesores para poder afianzar la redacción en los estudiantes. Y algo que él señala y que fíjense que no comenté en la charla, pero que a mí me parece muy valioso es que como profesores partamos de identificar cuáles son esos errores, por así decirlo, que nuestros estudiantes tienen, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos sus errores, podemos apoyarles, ¿no? De mejor manera. Si no los identificamos, perdón, pues va a ser muy difícil poder detonar una planeación, hablando del tema de planeación, que responda a pues esas necesidades que ellos tienen en cuanto a su escritura, ¿no? A veces son necesidades motivacionales, ¿no? Porque ya han generado cierto rechazo a leer, a escribir, y entonces los temas se vuelven relevantes, ¿no? ¿Qué tema podemos plantear que lo motive a la lectura y a la escritura? A veces tienen que ver con otros procesos, ¿no? Más de producción, más de desconocimiento del tipo textual que se está trabajando, del género discursivo también. Entonces, yo sí les recomiendo mucho seguirle la pista a él, igual a Dora Riestra, que también en esta misma línea de trabajo ha venido desarrollando pues toda una didáctica en materia de producción textual. Y por último, me comentaban o me preguntaban cuestiones de planeación. Pues sí, ciertamente, yo creo que la planeación didáctica es uno de los aspectos más complejos para el multigrado, partiendo de, primero, ¿no? De esto del currículum formal que no nos ayuda mucho, porque pues está graduado. Sin embargo, yo sí les recomendaría en primera que cuenten con estas organizaciones multigrado que los estados han generado porque les ayuda a organizar de mejor manera su trabajo diario, ¿no? La planeación no es solamente un formato o anticiparse, ¿no? Totalmente a la fase ya de actividad, ¿no? O del currículum en acto, sino todo este ejercicio que desarrollamos como profesores cuando estamos con los niños tomando diferentes situaciones. Y bueno, la planeación en el multigrado sobre todo nos exige diversificar. No hay una planeación única, genérica, que nos funcione para todos los grupos, para todos los niños, porque cada grupo es diferente, pero sí necesitamos conocer al menos algunas formas de planeación. Yo sé que en este curso que están teniendo, están conociendo algunas de ellas, ¿no? Algunas son mucho más fáciles de desarrollar para el multigrado, o son más pertinentes, diría yo, para el multigrado, como es el trabajo por proyectos, ¿no? Didácticos que nos permite integrar, por un lado, los intereses de los niños, que siempre es importante, ¿no? Ir recuperando su voz y su participación, y ver cómo se articulan con aprendizajes esperados específicos, ¿no? Eso sí lo tenemos muy visualizado en la especialidad en docencia multigrado, que este tipo de trabajo motiva mucho a los niños, los hace participar, les hace tener voz, voto, ¿no? En el trabajo por proyectos, y nos permite integrar, ¿no? Yo sobre todo les recomendaría
pensar en metodologías globalizadoras, planear desde algo global. Y bueno, creo que ya tuvieron la participación del maestro Zenobio Popoca presentando pues el amplio menú que implica trabajar con metodologías globalizadoras, ¿no? Más desde la perspectiva de Freinet, de Crowley, que permiten pues recuperar mucho, sobre todo del valor también del contexto, ¿no? Para poder tomar sentido y significado al trabajo que se hace en el aula, ¿no? Entonces, creo que necesitamos diversificar por fuerza en el multigrado, ¿no? No solo tener una misma forma de planear, no necesitamos trabajo con proyectos, trabajo con secuencias didácticas, trabajo con de clase muy específico a veces, ¿no? En el caso de matemáticas a veces se requiere trabajar con secuencias muy puntuales y diversificar siempre nuestras formas de planeación, pues es fundamental. Muchas gracias, Amanda. Bueno, pues simplemente ya para no abusar, la última pregunta, más bien comentario es, si tienen, si nos puede proporcionar información sobre dónde adquirir o consultar tanto la bibliografía como los ficheros, los materiales que usted nos ha compartido durante el día de hoy. Sí, con todo gusto. Yo hago llegar un listado ahí de materiales. De hecho, hice una diapositiva con algunos de los que señalé, precisamente para poder compartirla, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos falta también en materia de multigrado, ir haciendo bueno, la red lo ha intentado en materia de repositorio de artículos, ¿no? Del estado del arte, de lo que estamos haciendo, investigando, pero creo que esto que se hace en las zonas escolares, de que ya empiezan a aglutinar materiales interesantes, creo que sería una interesante propuesta a nivel nacional. En algunos otros momentos lo hemos platicado en la red, ¿no? De contar con pues laboratorios también, ¿no? Que nos permitan, no como los científicos que tienen otras cosas en sus laboratorios, nosotros tratando de recuperar pues tanto esta dimensión histórica como todo el material que se produce para el multigrado, para la educación rural. Entonces, creo que eso sumaría mucho o actualmente con la posibilidad que nos da el digitalizar los materiales, pues es muy rico, ¿no? Lo que podemos consultar. A veces nos confunde también, ¿no? Porque encontramos pues de todo tipo de propuestas, pero creo que si los lentes son los correctos, encontraremos los materiales adecuados para nuestros niños y niñas. Yo en lo personal sí les voy a compartir, o le haré llegar a Diego estos materiales que he mencionado, porque yo creo que son valiosos, ¿no? Y de repente eso ha pasado en México también. Llega un nuevo plan de estudios y se desecha todo lo anterior, ya no sirve. Y no es cierto, hay mucho material bien valioso, bien interesante, que sigue siendo vigente para poder trabajar con nuestros estudiantes. Perfecto, sí, de hecho, un reto que tenemos precisamente en el marco del curso que estamos haciendo en multigrado en Puebla es crear precisamente un repositorio de materiales didácticos multigrado. Nosotros lo vamos a comenzar, aunque sabemos que efectivamente eso se va a tener que enriquecer con una tarea colaborativa. Va a ser imposible que nosotros reunamos todos y cada uno de los materiales que sabemos que no solamente a nivel entidad educativa, perdón, entidad federativa, sino que también a través de colectivos de maestros han elaborado. Entonces, sí, es una tarea que tenemos pendiente, ya no para este año, pero para el próximo, que ya faltan pocos días, sí tenemos que hacer esa tarea. Y simplemente en relación al comercial que hizo Amanda, aquí está la portada del libro de las propuestas de educación rural. Es un libro en el cual colaboramos muchos miembros de la red de educación rural. Es un libro coordinado por el gran trabajo de Paola Arteaga y Zenobio Popoca. Y sí, la intención es, y ya después lo difundiremos cuando sea, porque ahorita solamente existe la versión en papel, que se adquiere a través de la página web de la Ibero, pero existirá en su momento la versión electrónica y ya la difundiremos. Pero sí, la intención es generar propuestas realistas, alcanzables,
que puedan fortalecer la educación rural, propuestas centradas en la realidad y no propuestas generadas solamente desde cubículos académicos. Bueno, y aprovecho que estamos en la época de comerciales, ya para ir cerrando, comentarles para todos los que nos acompañan, que el siguiente webinar se estará ya programando para el mes de enero del próximo año. En particular es el sábado 9 de enero a las 10 de la mañana. Este webinar estará encabezado tanto por Valeria Rebolledo, y Tatiana Mendoza, quienes nos compartirán otra experiencia o un material muy particular desarrollado y pensado para escuelas multigrado que se llama Yoltocat. Entonces, tanto Valeria como Tatiana nos van a exponer cómo este material, que evidentemente ya, si ustedes lo googlean, lo pueden encontrar, se puede descargar, pero qué mejor que las propias coautoras de este material que nos puedan platicar sobre el desarrollo y las potencialidades que tiene este material, específicamente desarrollado para escuelas multigrado, en una colaboración entre el DIE del CIMBESTAB y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Bueno, pues hasta aquí entonces dejamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Amanda, gracias por el tiempo, la dedicación y un doble agradecimiento porque sabemos que ahorita no estás en las mejores condiciones de salud y por los tiempos, efectivamente. Esto es todo un reto los sábados, los viernes en la tarde estar en este tipo de dinámicas y simplemente mencionarles que ya lo coloqué yo en el Facebook de la red, de que estas conferencias, webinar, charlas, conversatorios, los estamos grabando y que se suben al YouTube de la red. Es ahí, sí, ya les compartí el link, ahí ya aparecen lo que ya mencionaba hace un momento Amanda, la conferencia, la primera, la inaugural, que impartió el maestro Zenobio Popoca. Posteriormente está la de la semana pasada, que fue la de Ruther Boix, y también la que desarrolló el colega de la Ibero, Stefano Sartorello, junto con otras maestras de la modalidad indígena, sobre el método inductivo intercultural. Entonces, esas grabaciones ya aparecen en el YouTube de la red, por si son de ustedes de su interés. Y bueno, nuevamente, bueno, pues aprovechar así que el espacio para desear para todos lo mejor en este cierre de año complejo que hemos tenido para todos. Para muchos sigue el mes de marzo, ha sido el mes de, dicen que estamos en el día 200 del mes de marzo, porque sí, parece que parecería que a partir de marzo estamos viviendo efectivamente eventos históricos, pero al mismo tiempo retadores para todos. Y bueno, pues nuevamente, Amanda, muchas gracias por el tiempo, la dedicación, muchas gracias a Dafne por todo el apoyo tecnológico para que esta transmisión se pueda desarrollar y evidentemente muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde de viernes en el canal de Facebook de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto.